¿Qué problema tenía usted? Se estaba acostando con mi mujer, me estaba echando de mi casa, me decía que quería estar con ella en mi casa, que me fuese del pueblo, que era un cornudo, que si no me daba vergüenza. Yo le digo, vamos a vernos y hablamos. Y él me coge, me manda un mensaje y me pone, me cago en tus muertos, hasta en el último, el más reciente que tengas. El más reciente que tengo es mi hermana Penor, con Parkinson, y murió como un animalito la pobre. Y pues fue el motivo de matarle. Yo me bajo y llevo 4 armas. ¿Usted lleva 4 armas? Sí. ¿Encima? Sí. ¿Y dónde las llevaba? Aquí metiese la cintura y en la chaqueta. ¿Las 4? Sí. ¿Y qué tipo de armas eran? Un 357 manos, 238 y un 765. ¿Y dónde están esas armas? Pues no lo sé, las perdí corriendo por ahí. ¿Cuántos impactos? 2 o 3 le pegaron a él. ¿En el cuerpo? 2 en la cabeza y 1 creo en el cuerpo. O sea, más claro ya no lo hay. Y tenía una escopeta justamente a unos 3 metros de su mano. Y yo cuando le vi que corrió para la escopeta es cuando le maté. Si él no corre para la escopeta yo no le mato. O sea que la muerte se la buscó él. Que la muerte se la buscó él. Villanueva de la Serena, Extremadura, viernes 15 de mayo de 2026. Son las 9 de la mañana y Matías está en la peña. No es la primera vez que canta esa mañana, lleva un rato allí dentro, entre las fotos de su padre que cuelgan de las paredes, con la guitarra de Pedro Ortiz marcando el compás, en su sitio, el sitio que él mismo construyó, el sitio donde enseña, donde da, donde vuelve siempre. Ese día decide grabar, lo sube a Facebook a las 9:08 de la mañana. Canta una segrilla, una de las letras más antiguas y más desgarradoras del flamenco. Se llama Reniego de mí si no, y dice así: reniego de mí si no, como reniego mare, hasta la horita que te he conocido. Nadie que lo vio cantar esa mañana imaginó que sería la última vez. 6 horas después, Matías de Paula estaba muerto. Hola, soy César y bienvenido a un nuevo videopodcast de Así Matan, el canal donde tratamos los casos de crimen real con el rigor y el respeto que merecen las víctimas y sus familias. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, deja tu like y activa la campanita. Y si ya llevas tiempo, muchas gracias. Dicho esto, apagad las luces, acomodaos, porque lo que vais a escuchar es la historia de un artista al que los celos de otro hombre le costaron la vida. Aunque, como vais a ver, llamarlos simplemente celos sería quedarse muy corto. Para entender lo que pasó el 15 de mayo en Villanueva de la Serena, primero tenéis que conocer a Matías. Matías Corraliza Fernández nació a mediados de los años 70 en Villanueva de la Serena, una ciudad de poco más de 25.000 habitantes en la provincia de Badajoz. Una ciudad que vive a su ritmo, donde todo el mundo se conoce, donde los apellidos pesan y donde el arte flamenco no es un adorno cultural, sino algo que se respira en casa desde pequeño. Y Matías lo respiró desde el primer día, porque su padre era Diego Corraliza, conocido en el mundo del flamenco como Diego el Chucarro. Un cantaor de verdad, de los que dejan huella, de los que no necesitan explicar lo que hacen porque cuando abren la boca ya está todo dicho. Y esa huella cayó directamente sobre su hijo. La familia entera vivía dentro del arte. Matías tiene un hermano, Diego de Paula, que toca la guitarra, y una hermana, Sandra Fernández, bailaora. Una saga, una de esas familias extremeñas donde el flamenco no es una afición sino una manera de estar en el mundo, donde se aprende mirando antes de que nadie te enseñe nada, donde el compás se mete en el cuerpo antes de que uno sepa andar. Con 16 años, Matías hizo lo que hacen los que tienen algo dentro y saben que en un pueblo eso no cabe. Cogió una maleta y se fue a Madrid. Los años 90 en Madrid fueron el momento exacto para alguien con su talento. La capital tenía una escena flamenca viva, con tablaos que llenaban cada noche y un público que sabía distinguir entre quién canta flamenco y quién es flamenco. Esa diferencia que parece sutil lo es todo. Matías empezó a recorrer los templos del cante de la capital, el Corral de la Pacheca, Casapatas, el Café Chinitas, Torres Bermejas, el Corral de la Morería.
espacios donde el nivel de exigencia es altísimo, donde un artista joven tiene que demostrar cada noche que merece estar ahí, donde el público que se sienta a escuchar conoce el repertorio, conoce los palos, conoce la diferencia entre una soleá bien cantada y una que solo lo parece. Matías pasó esa prueba, no una vez, durante más de 2 décadas. Su voz tenía algo que no se aprende en ninguna academia. Esa textura que viene de muy dentro, ese eco antiguo que en el flamenco llaman duende y que no es una metáfora sino una descripción técnica de algo muy concreto. La capacidad de hacer que quien escucha sienta algo que no esperaba sentir. Eso tenía Matías de Paula, y los grandes del flamenco lo vieron enseguida. A lo largo de sus años en Madrid compartió cartel con nombres que cualquier aficionado reconoce al instante. Enrique Morente, José Mercé, Carmen Linares, Antonio Canales, Capullo de Jerez, artistas de primer nivel mundial que tuvieron a Matías a su lado en el escenario y que lo trataron como a uno de los suyos. Y luego estaba Pitingo. Con él tuvo algo más que una relación profesional. Se conocieron con 17 años, casi niños todavía, en ese mundo de bambalinas y camerines donde las amistades que se forjan son para siempre o no son nada. Con Pitingo fue para siempre décadas de amistad, de complicidad, de compartir lo bueno y lo malo de una vida dedicada al arte. Cuando Pitingo supo lo que había pasado el 15 de mayo, escribió en sus redes sociales: no sé ni qué decir. Hay noticias que te rompen por dentro y te dejan el alma en silencio. Conocí a Matías con 17 años, siendo casi unos niños, y desde entonces compartimos muchos momentos, recuerdos y parte de la vida. Hoy duele mucho saber que ya no está entre nosotros. Se va un genial cantaor, con un talento enorme, pero sobre todo una maravillosa persona, de esas que tienen luz, corazón y dejan huella de verdad en la gente. También formó parte del Ballet Nacional de España. Eso fue un salto de otra dimensión. El Ballet Nacional no es un tablao ni una compañía privada. Es la institución que representa al flamenco en el más alto nivel institucional y artístico de España. Entrar ahí siendo un joven cantaor extremeño sin apellidos de la élite madrileña es algo que no le pasa a cualquiera. Y eso le llevó a cruzar océanos: Nueva York, Tokio, París, Londres. Matías de Paula llevó el flamenco extremeño a escenarios internacionales donde la mayoría de los artistas de su generación solo sueñan con actuar. Canadá, Japón, Reino Unido, Italia, Francia, Marruecos, Suiza, Alemania, Ecuador, Estados Unidos. Más de 2 décadas recorriendo el mundo con el arte de su padre en la garganta. En 2021, ya con más de 40 años, se atrevió con algo más íntimo, su primer sencillo en solitario. Lo tituló El misterio del amor, un broche de madurez artística para una carrera que había sido siempre brillante, pero casi siempre al servicio de otros proyectos. Era su momento de decir: esto también soy yo, solo. Pero llegó un momento en el que Madrid dejó de ser suficiente. O quizás fue Villanueva la que empezó a tirar demasiado fuerte. Esas cosas pasan. Uno puede pasar décadas lejos de su sitio y un día despertar sabiendo que tiene que volver. No porque haya fracasado fuera, sino porque lo que tiene dentro ya solo puede crecer en la tierra donde empezó. Matías volvió, y cuando volvió no lo hizo para retirarse ni para vivir de los recuerdos. Lo hizo para construir algo nuevo. Fundó la peña flamenca Diego el Chucarro, bautizada así en honor a su padre. Un gesto que dice mucho de quién era. El hombre que había compartido escenario con los más grandes del flamenco mundial eligió llamar a su obra con el nombre de Diego Corraliza, el cantaor de pueblo que le había enseñado todo lo que sabía. Dentro de la peña dio clases, enseñó, transmitió, y fue exactamente el tipo de maestro que deja huella. No el que impone su manera de hacer las cosas, sino el que abre las puertas para que cada alumno encuentre la suya propia. Paciente, apasionado, siempre disponible, siempre con tiempo para el que quería aprender. Rubén Gallego, presidente de la peña, lo describió con pocas palabras y mucho peso. Matías era el alma de la peña, tenía una generosidad inmensa y una pasión por enseñar que no se puede describir. Esto es un golpe durísimo para todos.
Con 52 años estaba separado desde hacía aproximadamente un año. Vivía en Villanueva, enseñaba en la peña, cantaba. Parecía en uno de esos momentos en que uno cierra una etapa y empieza a ver con claridad lo que viene después. No sabía que alguien, a unos kilómetros de distancia, lo estaba vigilando. Don Benito, una ciudad pegada a Villanueva de la Serena. En España hay muchos casos así, dos municipios que comparten prácticamente todo menos el nombre y el ayuntamiento. Las mismas calles que se continúan, los mismos bares, las mismas familias repartidas entre las dos orillas. Durante años hubo incluso una propuesta política para fusionarlos. No salió adelante. De Don Benito era la familia de Fernando, el hombre al que la prensa acabaría conociendo como Nando el Gitano. 54 años, un historial delictivo largo y uno de esos antecedentes en concreto que importa mucho en esta historia. Una condena por violencia de género. Había cumplido prisión por maltratar a su mujer, a su exmujer más bien, porque para cuando empieza este relato ella ya llevaba tiempo intentando reconstruir su vida lejos de él. Eso es lo primero que hay que tener presente. Antes de que Matías de Paula aparezca en esta historia, ya existía una mujer que había sufrido la violencia de ese hombre, que había pasado por el proceso de denunciar, de declarar, de enfrentarse a todo lo que eso implica, y que había conseguido que lo metieran en la cárcel. No es un detalle menor, es el punto de partida de todo lo que viene después. El 16 de abril de 2026, Nando salió de prisión con un permiso penitenciario, 29 días antes del crimen. Un permiso penitenciario es una salida temporal del centro de reclusión que la Administración concede bajo determinadas condiciones. No es la libertad definitiva, es una salida supervisada, con normas, con obligaciones de presentarse y de no incumplir. Lo que pasó después demuestra que esas condiciones no fueron suficientes para contener lo que Nando llevaba desde dentro mucho antes de salir. Porque Nando no salió con la cabeza limpia. Salió con una idea fija. Alguien durante su estancia en prisión la había estado alimentando con rumores. Le habían dicho que su exmujer tenía algo con un cantaor de Villanueva, que ese hombre se había metido en su vida, que era un cornudo, que le estaban faltando al respeto mientras él cumplía condena. No sabemos con certeza quién le dijo esas cosas ni cuándo empezaron a decírselas. Lo que sí está publicado es que esos rumores existieron y que tuvieron efecto. Un periodista que cubrió el caso lo explicó con crudeza en televisión. Lo peor que le puedes decir a un tío que está en la cárcel por violencia de género es que es un cornudo en diferido. Eso fue lo que alguien hizo y funcionó. Aquí hay que ser muy precisos con lo que sabemos y lo que no. Lo que sí está documentado es esto. Matías Corraliza y la exmujer de Nando se habían conocido en la adolescencia, cuando tenían 15 años. Tuvieron algún tipo de escarceo en aquella época, 4 décadas atrás. Y cuando Matías se separó de su propia mujer, esa mujer empezó a escribirle, en redes sociales, con mensajes directos, con invitaciones. Matías no quería saber nada, no por nada en particular, sino porque era una persona que no buscaba complicaciones. Tenía admiradores, admiradoras, gente que la escribía constantemente. No era el tipo de hombre que alimenta situaciones que no quiere. La bloqueó. Cuando ella encontró la manera de seguir escribiéndole con perfiles falsos, también los bloqueó. Le dijo a su familia que aquello le agobiaba, que era una situación de acoso de la que no sabía cómo salir. La portavoz de la familia fue muy clara cuando habló con los medios. Era una situación de acoso que ha terminado con su asesinato. Abiertamente nos dijo que no tenía ninguna relación. La exmujer de Nando sabía que su salida de la cárcel representaba un peligro. Lo sabía mejor que nadie, porque era ella quien mejor conocía de lo que ese hombre era capaz. El mismo día en que Nando salió con el permiso, le mandó un mensaje a Matías. Un aviso directo y sin rodeos. Mi ex ha salido de la cárcel. Ten cuidado. Matías recibió el mensaje, lo leyó y no lo ignoró del todo, porque en algún momento de las semanas siguientes llegó a comentarlo con personas de su entorno.
pero tampoco actuó en consecuencia. No denunció, no cambió sus rutinas, no se alejó de Villanueva. Quizás porque no imaginó que la amenaza fuera tan real. Quizá porque era un hombre acostumbrado a resolver las cosas hablando. Quizás porque en el siglo XXI uno no calibra de entrada que alguien pueda aparecer en una plaza a plena luz del día con un arsenal encima. Ese fue el margen que Nando necesitó, 29 días. Y durante esos 29 días se preparó. Volvemos al 15 de mayo. Matías ha cantado esa mañana, ha grabado la seguirilla con Pedro Ortiz a la guitarra en la peña de su padre. Lo ha subido a Facebook, ha recibido comentarios, mensajes, el calor habitual de la gente que lo sigue. Una mañana normal para alguien cuya vida es el arte y el contacto con los demás. Después fue, como cada día, a casa de su madre a comer. Esa rutina era conocida. Quién sabe por quién, pero era conocida. La comida en casa de la madre era fija, predecible, el punto del día donde Matías siempre aparecía. Y entonces llegaron los mensajes. Al principio los ignoró. Estaba comiendo, estaba con su familia, estaba en el único momento del día donde uno baja la guardia del todo. Pero los mensajes siguieron llegando, uno tras otro. Nando le estaba escribiendo por el teléfono, y lo que le escribía no eran palabras de hombre que quiere hablar con calma. Eran amenazas. Matías los leyó, los enseñó. Su familia los vio. Y en ese momento algo en él cambió. No el miedo, sino la determinación. Esa determinación que tiene la gente que no está acostumbrada a agachar la cabeza ante nadie. Lo que dijo, según contó su familia más tarde, fue algo así. Mira, estoy hasta las narices, voy a decirle 4 cosas. Que me deje en paz, que yo no tengo nada con su ex. Y vuelvo a comer. Su hermana le dijo que no bajara, que tuviera cuidado, que no era buena idea salir a la calle en ese momento. La advertencia estaba ahí, clara, dicha con la preocupación de alguien que conoce a su hermano y que sabe que cuando Matías decide que hay que resolver algo, no hay que lo pare. Él no le hizo caso. Bajó las escaleras de la casa de su madre, cruzó la puerta y caminó hacia la plaza Rafael Alberti. Era media tarde, plena luz del día. Ese 15 de mayo era San Isidro y en la zona había ambiente de fiesta, gente en la calle, ruido de barrio, el tipo de escenario donde uno no espera que pase nada grave porque todo parece demasiado normal, demasiado cotidiano, demasiado expuesto. Matías llegó a la plaza, no iba a una pelea, no llevaba nada encima, iba a decirle a un hombre que le dejara en paz, que no había nada entre él y su exmujer, que se olvidara de todo aquello y cada uno siguiera con su vida. Una conversación incómoda pero necesaria. El tipo de conversación que uno tiene para cerrar algo que no ha abierto. Lo que Matías no sabía es que Nando no había llegado solo. Había un coche aparcado cerca. Dentro, esperando, había al menos 2 personas, familia de Nando, un hijo, un sobrino, personas que sabían lo que iba a pasar o que al menos sabían que algo iba a pasar, porque no se espera en un coche con el motor en marcha por casualidad. Y Nando llegó con 4 armas. Eso es lo que él mismo confesó después ante el juez. 4 armas en la cintura y en la chaqueta. No es el equipaje de alguien que va a aclarar un malentendido. Es el equipaje de alguien que ya ha tomado una decisión y solo está esperando el momento de ejecutarla. En su declaración judicial posterior, Nando intentó construir una versión que le dejara algo de margen. Dijo que Matías le había respondido a sus mensajes con insultos graves, con palabras dirigidas a sus muertos, que cuando se encontraron en la plaza hubo un momento en el que Matías se echó a correr hacia unos arbustos, que él creyó que iba a sacar un arma para defenderse y que en ese momento disparó. Una bala le alcanzó en la cabeza. Matías de Paula cayó al suelo. Los servicios de emergencia llegaron en minutos. Los sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, la Policía Nacional, la Policía Local, intentaron reanimarlo. No pudieron hacer nada. En la plaza Rafael Alberti quedó una rosa y las marcas de los disparos en el suelo. A media tarde del viernes 15 de mayo de 2026, uno de los cantaores flamencos más queridos de Extremadura estaba muerto. Tenía 52 años. Esa mañana había cantado.
y su asesino ya estaba huyendo. El coche arrancó y desapareció de Villanueva de la Serena. La Policía Nacional montó un operativo inmediato, cámaras de seguridad, testigos, reconstrucción de los movimientos previos al crimen. El problema llegó enseguida. La gente había visto lo que había pasado. Había vecinos en la zona, personas que estaban allí cuando sonaron los disparos, que conocían las caras. Pero muchos no quisieron declarar. Tenían miedo. Miedo a ese apellido. Miedo a esa familia. Miedo a lo que podía pasarles si hablaban. El miedo a las represalias es uno de los elementos más silenciosos de este caso y también uno de los más reveladores. No se teme a alguien que ha actuado en un arrebato. Se teme a alguien que tiene una red detrás, a alguien cuya familia estuvo presente el día del crimen y que sigue estando presente en el barrio al día siguiente. Aún así, los investigadores fueron avanzando. Identificaron el vehículo, identificaron a los ocupantes y trazaron la primera línea de fuga. La Haba, un pueblo a 8 kilómetros de Villanueva, donde Nando se refugió en casa de un conocido suyo. 4 días escondido, 4 días mientras la presión policial iba cerrando el cerco poco a poco. 4 días en los que Villanueva de la Serena vivió en un estado de tensión que los vecinos describieron después como insoportable. Sabían quién lo había hecho, sabían que seguía cerca y no sabían qué iba a pasar a continuación. El martes 19 de mayo, Nando decidió que tenía que moverse. Ya no era seguro quedarse en la Haba. Pidió ayuda a otras personas para llamar a un taxi. La intención, según algunas fuentes, era alejarse lo suficiente como para cruzar a Portugal, desaparecer del mapa. El taxi llegó. El conductor se acercó al hombre que esperaba en la calle. Y entonces algo pasó que Nando no había previsto. El taxista lo reconoció. En ese instante, el taxista tomó una decisión que casi le cuesta la vida. Se negó a montarlo. No iba a ser el transporte de ese hombre a ningún sitio. Nando respondió con una navaja, 6 puñaladas. Lo que pasó después es una de esas imágenes que uno no olvida fácilmente. El taxista con 6 cuchilladas en el cuerpo, gravemente herido, ensangrentado, consiguió hacer algo que parece imposible. Volvió a meterse en su propio coche, arrancó y condujo, herido, sangrando, con el dolor de quien recibe 6 puñaladas y sobrevive para contarlo. Condujo hasta un centro de salud de Don Benito. Llegó vivo, ingresó en la UCI en estado crítico. Tardó días en estabilizarse. Durante horas se temió lo peor, pero sobrevivió. Era un hombre que no tenía nada que ver con el crimen, un taxista que esa mañana había salido a trabajar como cualquier otro día. Después de apuñalar al taxista, Nando echó a correr. Llegó hasta una nave ganadera cercana e intentó robar un vehículo. El propietario lo sorprendió. Se produjo otro enfrentamiento. Nando huyó a pie, campo a través, en dirección a Magacela. Fue entonces cuando los agentes de la Policía Nacional, con apoyo de 2 patrullas de la Guardia Civil, lo localizaron entre la vegetación. Lo detuvieron sobre las 2:30 de la tarde, corriendo entre los campos, sin coche, sin rumbo claro, completamente solo. 5 días después de matar a Matías de Paula, el autor material del crimen estaba esposado. Pero la investigación no había terminado. Estaba empezando de verdad. Porque Nando no había actuado solo y la investigación lo fue dejando claro con cada nuevo arresto. La misma noche del martes 19, con el autor material ya en comisaría, 2 personas se entregaron voluntariamente. El hijo de Nando y su sobrino, los mismos que, según la investigación, habían esperado en el vehículo el día del crimen para facilitar la huida. Familiares que estuvieron allí, que vieron lo que pasó y que después arrancaron el coche. En los días siguientes se practicaron 3 detenciones más, otro hijo, un yerno y el conocido de la Haba que le había dado cobijo durante 4 días, el que lo ocultó mientras la policía buscaba y el municipio entero vivía con el miedo de saber que el asesino seguía cerca. En total, 6 detenidos, 4 familiares directos, un familiar político y una persona de confianza. Una estructura que los investigadores no dudaron en calificar con un término muy concreto: organización criminal. No un asesino en solitario,
no un arrebato, una red. El viernes 22 de mayo pasaron todos a disposición judicial. Más de 8 horas de declaraciones en los juzgados de Villanueva de la Serena. Cuando entraron y salieron del edificio, familiares y amigos de Matías los esperaban en la calle, detrás del cordón policial que la policía había establecido. Los gritos que se oyeron en la puerta del juzgado fueron: ¡asesinos! 2 de los detenidos respondieron con insultos a quienes gritaban. No bajaron la cabeza. La jueza titular acordó prisión provisional comunicada y sin fianza para los 6. Ninguno salió de allí esa noche. Las calificaciones provisionales son estas. Nando, investigado por homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal, por la muerte de Matías, y por homicidio en grado de tentativa por las puñaladas al taxista. Sus 4 familiares, investigados también por homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal. El conocido de la Haba por encubrimiento. El caso sigue en instrucción. La balística, el análisis de los teléfonos, el recuento exacto de armas y disparos, todo eso está pendiente de depuración judicial. Lo que ha trascendido en la cobertura periodística es que pudo haber varias armas implicadas y que se produjeron múltiples detonaciones, aunque la víctima recibió un único impacto mortal. Mientras la causa está abierta, cualquier dato sin sentencia firme debe manejarse con la cautela que merece. En sede judicial, Nando confesó. Dijo que fue él quien disparó, que reconocía haber matado a Matías de Paula. Y entonces ofreció su versión. La versión que él quiso que quedara registrada para siempre en un acta judicial. Dijo que Matías se estaba acostando con su mujer, que le estaba quitando su casa, que le habían llamado cornudo, que le quería echar del pueblo, que Matías le había enviado mensajes con insultos dirigidos a sus muertos, que cuando llegaron al parque, Matías corrió hacia unos arbustos y que él creyó que iba a sacar un arma para defenderse, y que en ese momento, y solo en ese momento, disparó. Intentó también exculpar a su familia. Dijo que los que le acompañaban en el coche no sabían lo que iba a pasar, que habían ido a llevar pan duro a unos parientes para sus gallos. Una explicación tan inverosímil que cuesta incluso escribirla. Así justificó su acción un hombre que se había pasado casi un mes preparando lo que iba a hacer y que llegó a la cita con su familia esperando en el coche. Eso no es un arrebato, eso no es pasión, eso es una ejecución planificada envuelta en el lenguaje del orgullo herido. Y aquí es donde merece la pena detenerse, porque desde el primer minuto los medios llamaron a esto crimen pasional. Y esa expresión hace un trabajo muy concreto en el imaginario colectivo. Convierte la violencia en emoción, el control en sentimiento, la premeditación en impulso. Nos invita a entender al asesino antes de que nos dé tiempo a llorar a la víctima. Nos hace pensar en un hombre que no pudo controlar lo que sentía, cuando en realidad lo que no pudo controlar fue su necesidad de dominar. Fijémonos en los hechos tal como están documentados. Nando tenía antecedentes por violencia de género. Había cumplido condena por maltratar a la mujer que ahora aparece en el centro de esta historia. Pasó casi un mes preparándose, organizó a su familia, siguió las rutinas de Matías, lo citó y fue a buscarlo. Eso no son celos, eso es posesión, es la lógica de quien cree que una persona puede pertenecer a otro, que la autonomía de una mujer es una afrenta personal, que un hombre que habla con quien ella quiere hablar merece morir por ello. Los celos son la excusa, el control es la causa. Y en medio de todo esto hay una mujer a la que los medios mencionaron casi siempre de pasada, como si fuera solo el detonante de la historia, cuando en realidad es una de sus víctimas centrales. Ella había denunciado a Nando, había pasado por todo el proceso, lo había conseguido meter en la cárcel. Y cuando él salió, lo primero que hizo fue avisarle a Matías, protegerle como pudo, con un mensaje, con la única herramienta que tenía. No fue suficiente, porque la violencia de control no se detiene con un mensaje.
No se detiene con una condena, no se detiene mientras quien ejerce siga creyendo que tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Esa mujer tuvo que ver cómo el hombre que la había maltratado mataba a alguien cuyo único delito fue existir en el mismo pueblo que ella. Y tuvo que vivir sabiendo que en cierta manera todo empezó porque alguien, en algún momento, le fue a decir a un preso que ella era suya todavía. Matías de Paula no fue asesinado porque tuviera una relación. Fue asesinado porque su nombre llegó a una celda, porque alguien lo usó como munición, porque un hombre que había aprendido a resolver las cosas con violencia necesitaba un objetivo. Y porque Matías, que era de los que prefieren hablar antes que huir, bajó las escaleras de casa de su madre con la intención de poner fin a algo que nunca había empezado. No imaginó que esa sería la última vez que cruzaría esa puerta. La mañana del 15 de mayo cantó una segrilla, grabó un vídeo, subió su último cante. Y a las 9 de la mañana todavía tenía por delante toda la jornada, toda la tarde, toda la vida. A media tarde ya no. Nos quedan sus grabaciones. Nos queda la Peña Diego el Chucarro, que lleva el nombre de su padre y que él levantó para que el flamenco de Villanueva de la Serena no muriera con la gente mayor, sino que pasara a los jóvenes. Nos quedan los alumnos que aprendieron a su lado que el cante no es un adorno, sino una manera de decir lo que no cabe en ninguna otra forma. Nos queda el recuerdo de Pitingo, que lo conoció con 17 años y que ese viernes de mayo se quedó con el alma en silencio. Y nos queda esa segrilla, reniego de mí si no. Un hombre cantando en la mañana, sin saber que cantaba para siempre. El tiempo borra huellas, pero no la verdad.